vamos a centrarnos a continuación en cómo adaptar a la versión responsive la página de detalle de un workshop. Vemos que por defecto, con la estructura que hemos creado en Bootstrap, con su layout, funciona bastante bien como siempre hasta que llegamos al contexto XS. Si nos fijamos en el contexto XS se siguen manteniendo columnas en paralelo, cosa que no es deseable, y se dan situaciones como las que podemos ver. Nos vamos a centrar evidentemente primero en toda esta zona, es decir, el título del workshop, la introducción, el registro, la agenda y los formadores. Para ello, lo primero que vamos a hacer es enfocarlo a conseguir que esté todo en una columna. Esto simplemente trabajando con el layout o el sistema de rejilla de Bootstrap lo podemos conseguir. Para ello vamos al código, vamos al fichero detail.php y, como suele ser habitual, lo que antes habíamos enfocado como el contexto XS con el número de columnas, tenemos que trasladarlo a un contexto SM y superiores. Por lo tanto, el contexto XS sería a full width, o sea, siempre a 12 columnas, y esto se convertiría en un contexto SM. Lo mismo ocurriría con la lista de formadores, donde tendríamos en el contexto XS, como siempre, tamaño máximo 12 y el XS se convierte en SM. Y lo mismo con la otra columna de los datos del formador. Col XS12 y ahora col SM8. Esto mismo lo aplicamos en el siguiente formador. Col XS12, col SM4 y col XS12, col SM8. Por otro lado, lo mismo con la zona de registro, la columna derecha sería col XS12 y ahora col SM5. Y dentro tenemos el batch, que era un sistema fluido, por lo tanto se va a adaptar bastante bien. Y por otro lado tenemos la agenda, que era una lista. Y ya llegaríamos a la tabla de contenidos, que todavía no nos vamos a meter con ella. Simplemente con este cambio de layout mediante las clases de gestión de columnas de Bootstrap vamos a conseguir el siguiente efecto. Si reducimos el tamaño de nuestro site y refrescamos, vemos que ahora ya tenemos todo en una columna. Primero el título, luego la introducción, los formadores, el registro y la agenda. Y luego ya iríamos a las partes que no hemos todavía ajustado. Ahora lo que quedarían son ajustes leves, como que el espacio entre secciones es muy grande, que el tamaño de los títulos es excesivo para este contexto, y otro caso muy visualmente negativo es que la imagen está centrada pero los textos de los formadores no. Por lo tanto sería interesante centrar estos textos de los formadores y también hacer un ajuste con la agenda del día que vemos que tiene problemas. Para ello lo que vamos a hacer es ir al fichero detail CSS y vamos a aplicar las media queries de Bootstrap tal y como nos conviene a nosotros. Para ello vamos a empezar por la media query relativa al contexto SM y aquí lo que vamos a hacer es aplicar las variaciones a los elementos que nos interesan para poder darle otro estilo en el contexto XS. Los elementos que nos interesan eran, como decíamos, los titulares, el espaciado entre las secciones. Básicamente, por lo tanto, vamos a pegar estos estilos y vamos a analizar lo que hacemos con ellos. Las secciones cambiamos en SM el margen como nosotros queremos, por lo tanto lo vamos a reducir en el contexto XS, que es el que tenemos por defecto. En vez de 40 vamos a poner 20. Los tamaños de las fuentes ocurre lo mismo. Si estoy cambiando en la media query los tamaños a 48, 28 y 32, tendré que hacerlos más reducidos en el contexto XS. Por lo tanto, vamos a ir a Detail H2 y H3 y a Intro H3 y a cambiar esos tamaños por algunos más pequeños. Aquí tenemos, si habíamos puesto en SM 48, vemos que este sería para una media query posterior, mayor aún que SM, por lo tanto vamos a coger estos valores y vamos a crear la media query siguiente, que sería la del contexto MD, que era 992 píxeles, y en este contexto para Detail H2 es donde ya sí que pongo el tamaño que había aplicado realmente.
De esta manera estoy consiguiendo que en SM se aplique un estilo, que en MD se aplique otro y de ahí en adelante se tengan todos los estilos escalonados. Concretamente en MD los estilos que vamos a aplicar son estos que voy a pegar yo. Son estos, que lo que hacen es poner el tamaño de fuente original que tenía en mi maquetación, lo ponemos en MD, hacemos un primer escalado a SM, incluso cambiamos la alineación del trainer, de los formadores, y ahora entonces aquí es donde hay que poner un texto coherente con un contexto XS, como puede ser el siguiente. Para el detail H2 podemos poner perfectamente 36 píxeles, que fue el criterio que usamos en la home. Para el detail H3 podemos poner perfectamente 22. Y para intro H3 podemos poner perfectamente 26, por ejemplo. Y 2.6. Y finalmente veíamos que teníamos un estilo que era trainer, que era el que engloba toda la información del formador y le habíamos puesto en la media query el text align left, por lo tanto voy a necesitar un trainer con text align center para el contexto XS y esto lo voy a hacer justamente antes de la lista de trainers de las imágenes y por lo tanto voy a crear la clase trainer en este contexto XS y aquí le voy a poner text align center. Con estos cambios, si guardo y vuelvo al navegador y refresco, vamos a ver cómo hemos corregido gran parte de los problemas. Por un lado, los tamaños de fuente han mejorado muchísimo para un contexto móvil y por otro lado vemos que los textos de los formadores ya están alineados con la imagen y centrados, lo cual da un efecto mucho mejor. Ya solo me queda solventar el problema que tenemos con la lista, esta lista de definición, que si nos fijamos está flotando mal y hace que se monten unos elementos con otros. Y el hecho de que se monten es porque si vamos a los estilos y vamos a los estilos de esta lista, vamos a poder apreciar que se está utilizando en la lista aquí está, detail dt y detail dd, se está utilizando un padding para espaciar los elementos. En vez de un padding sería mucho más apropiado utilizar un margin, ya que el padding en el modelo de caja que aplica Bootstrap no se tiene en cuenta para el ancho y por lo tanto sobra sitio, que es lo que hace que se monte. Por lo tanto vamos a ponerle un padding left de 0 o un padding de 0 en general y un margin que en este caso va a ser de 0, 10%, 0 y 5%. De manera que la suma total del width del DT con el width del DD y los márgenes no llegue, o mejor dicho, no supere los 100. Si guardo y refresco en el navegador, vemos como ahora sí la lista ya me queda correctamente montada y ya tengo la primera parte del detalle del workshop totalmente adaptado al contexto XS. Y si escalo a contextos superiores, vemos cómo ya me empieza a aparecer en 2 columnas y me funciona correctamente el resto de los estilos.